Y Dios puso esto en mi corazón. Yo sé que suena un poco duro, pero el tema lleva por nombre falta de fe o dureza de corazón. Sabe que los problemas sociales, la pandemia, las restricciones, la falta de ingresos económicos en la iglesia, son algunos de los factores que yo veo que son los atenuantes para que muchas iglesias y muchos ministros hoy en día se encuentren un poquito desfasados de los tiempos bíblicos. Porque entendemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Esto está, por alguna forma de decirlo, está a la vuelta de la esquina. Y sin embargo, hay muchos ministros que no son conscientes del tiempo en el que vivimos y están muy preocupados porque aparentemente han caído bajo un espíritu de distracción. Están en un letargo y yo no quisiera pensar que hayan caído en una tibieza espiritual. Pero todos hemos sido afectados por la pandemia, amados. Todos a nivel mundial hemos sido afectados por la pandemia, algunos en mayor o menor grado. Algunos hace más de un año que han cerrado los templos. A nivel mundial conozco al menos 3 denominaciones que han ordenado a nivel mundial cerrar los templos por el temor de los contagios. Y bueno, como le digo, a nivel mundial, no solo Bolivia, sino a nivel Latinoamérica. Y pensando en todo esto, yo recordé una historia muy interesante donde el pueblo de Dios estaba pasando en los días de Jesús algo similar. Quisiera compartir con ustedes esto. Lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, de los versículos 1 al 12. Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban y haciendo una apertura, bajaron el lecho del que yacía paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más difícil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Si analizamos esta historia, amados, en aquellos tiempos la gente estaba atravesando también por una monotonía, estaba atravesando por una religiosidad. Y creo que estamos viviendo tiempos similares, porque muchos ministros se han preocupado por la economía al estar las iglesias cerradas, al estar las restricciones. Y muchos tenemos que pagar alquileres, muchos tenemos que pagar planillas, muchos tenemos que pagar luz, agua. Y a veces la gente se preocupó por eso y se olvidó de dar el mensaje del reino y se olvidó de hacer que la iglesia avance. Entonces considero que estamos viviendo un tiempo similar a aquel tiempo, un tiempo en el cual la iglesia está estancada, la iglesia no avanzó, la iglesia se quedó. Muchos podemos decir que la iglesia se escondió, porque cuesta entender por qué estamos viviendo este tiempo. Al recibir un mensaje diferente en este tiempo de Jesús, la gente reaccionó a la manifestación de la gloria que acompañaba el mensaje.
¿Por qué? Porque Jesús venía a predicar del reino de Dios y venía respaldado con milagros, con señales, con prodigios, con sanidades. Entonces la gente empezó a encontrar un mensaje diferente al mensaje que tenían los fariseos. Porque los fariseos solo predicaban cosas rutinarias, religiosidad. Y cuando la gente escuchó el mensaje diferente, empezó a haber un cambio, una revolución en ese entonces. Creo que hoy vivimos prácticamente el mismo tiempo. Que en este tiempo de pandemia las iglesias han caído, muchas de ellas, no digo todas, pero muchas de ellas han caído en dar simplemente mensajes de esperanza. ¿Ah? Al fin y al cabo todos tenemos que morir, hermano, así que prepárese, ¿no? Póngase a cuenta. Y si le llegó su hora, el apóstol Pablo dice, para mí el morir es ganancia. Y nos hemos olvidado de que Dios nos entregó un poder para manifestación de la gloria de Dios. Nos hemos quedado estancados y no hemos mostrado que ese poder fue entregado por Dios a Jesús. Jesús conquistó y lo entregó a la iglesia. Y nos hemos quedado de brazos cruzados. Son muy pocas las iglesias que han estado orando en las clínicas, en los hospitales. Hay pastores, amados, que tienen temor, no salen de su casa, no reciben a nadie, te ven por el intercomunicador o te dicen, haceme una videollamada. Porque el ataque frontal a la iglesia es evidente en este tiempo. Años atrás la iglesia, amados, tenía que hacer una serie de cosas, eventos para llamar la atención y prácticamente tenía que rogarle a la gente para que se deje ayudar. Así como Jesús le tuvo que rogar a Pedro para que le preste su barca, porque había mucha incredulidad. Sin embargo, hoy Dios está acelerando los tiempos porque la venida de Cristo está a la vuelta de la esquina y ahora la gente está buscando la manifestación de la gloria de Dios en las iglesias. Dios está moviéndose por medio de sus hijos. Y ¿saben qué? Lo hermoso es que hoy son los políticos los que vienen a buscar a la iglesia. Son los políticos que están acudiendo a la iglesia diciendo, hey, ustedes tienen poder, tienen autoridad, ustedes tienen fe, hagan algo, ayúdennos. Antes se rogaba para que los políticos puedan darnos un permiso para movernos en algo, pero ahora son ellos los que dicen, hey, por favor, ayúdennos. Nunca antes en la historia de Bolivia se había podido ver tal cosa. No había acontecido eso. Sin embargo, hoy estamos viviendo esos tiempos, amados. Pero la iglesia está como aquellos escribas y fariseos del tiempo de Jesús, diciendo que son herejías y blasfemia, que la iglesia no puede trabajar con la política, que no deben meterse en eso. Y se han empezado a encontrar bandos. Entonces yo no voy a las convocatorias que hace una asociación porque ellos están metidos con los políticos. Pero se olvidó de que la iglesia ha sido para afectar al mundo. No nos estamos dando cuenta que Jesús nos dejó escrito en Lucas capítulo 10, el versículo 2 y 3, que nos dice, hey, pidan obreros al Señor de la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y el versículo 3 dice, hey, tengan en cuenta, los estoy enviando como cordero en medio de lobos. Estamos viviendo ese tiempo, pero a veces creo que la iglesia se estancó y se olvidó del mandato que Dios nos dio. Para este tiempo hemos nacido, para este tiempo hemos sido llamados. Amados, por más de 14 años hemos sido atacados duramente por las tinieblas que ha usado a un gobierno de turno. Las tinieblas se movieron de tal forma, pero cuando la gente se dio cuenta que en la unidad está el poder, que en la unidad está la manifestación de la gloria de Dios, amados, nos unimos, luchamos y el Señor en 21 días nos dio una victoria como lo hizo con Daniel. Hermanos, por muchos años hemos luchado porque la iglesia se una para hacer algo. Pero ha habido mucho individualismo. Ah, no, si lo hace él, yo no me meto porque después él se lleva la gloria. Ah, no, si lo hace él, no. Pero si lo hacen conmigo, yo participo. Y nos hemos olvidado de que no son las iglesias que van a ir a la presencia del Señor. Es una sola la novia. Es una sola la que va a dar la gloria al Padre. Es una la que va a llegar a Dios con los resultados. Y no nos podemos presentar con manos vacías.
Aleluya. Amados, hoy tenemos un enemigo invisible que nos ataca. No nos deja congregar libremente. No nos están imponiendo restricciones que a título de cuidar y salvar vidas. Y la iglesia, amados, nosotros nos hemos dejado convencer. Nos hemos olvidado que somos portadores de la verdad. Señores, amados, hay una realidad. La realidad es que hay un virus, un enemigo invisible que está matando. Pero tenemos la verdad, y la verdad es que tenemos un Dios que nos dice que aunque bebieres cosa mortífera, nada te dañará. Mientras tú estés en la línea del propósito de Dios, te podrán atacar, te podrán hacer, pero si aún no cumpliste el propósito, nada te va a pasar. Muchos de los que estamos presentes aquí luchamos con el virus, algunos en mayor o menor grado, pero estamos de pie porque el Padre dijo: mi palabra se cumple en ti, mi palabra se cumple en ti, mi palabra se cumple en ti. Te pueden atacar, pero yo te cuido, yo te cubro, yo te levanto. Entonces, hermanos, no podemos seguir caminando con miedos. Hay una verdad que Dios, que nuestro Cristo venció y llevó cautiva toda dolencia y toda enfermedad, la clavó y la exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Esa es nuestra verdad y tenemos la victoria. Por eso yo me pregunto, ¿hasta cuándo seguiremos perdiendo gente? ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que el enemigo se lleve familiares? ¿Qué pasa con las iglesias de hoy? Yo me pregunto, ¿hay falta de fe o es que hay dureza de corazón? ¿Qué es lo que está sucediendo? Amados, es tiempo de decir basta. Es tiempo de decirle al enfermo: sé sano. Y este tiempo es un tiempo para decirle al COVID: basta ya, no te llevas ni uno más, ni un ministro muerto más. Ya no más llanto por el dolor de pérdida de vidas humanas. Ya no más llanto por el descubrimiento de una nueva cepa. Hermano, cuando venía camino acá escuchando la noticia, lo dijo Gabrielito, ya los epidemiólogos dicen: estamos viviendo la cuarta ola. Años atrás yo les dije, en el año 97 ya empezó con todo esto. En el año 2017 salió una película llamada La Quinta Ola, que está hablando de esto. ¿Qué significa? Que ya lo tienen planificado. Hermanos, no podemos dormirnos de brazos cruzados, porque ellos ya tienen un plan que lo vienen ejecutando hace mucho tiempo. Ellos hace 15, 20 años que lo están ejecutando, pero hace más de 2021 años que ya Dios nos dio la victoria. 2021 años que Cristo venció, y todo lo que ellos hayan querido hacer ya está aplastado por nuestro Señor. Es tiempo de que le digamos a los enfermos: levántate, toma tu lecho, camina, para que entre medio de los incrédulos haya ese asombro y ellos glorifiquen a Dios y se conviertan al ver a su iglesia moverse con el poder, la unción y la unidad que Cristo nos llamó. Hermanos, es por eso que Dios tiene este remanente. Bendito Dios por tu vida, porque tú eres parte de ese remanente. Un hombre, una mujer de fe que le creyó, que no importó la distancia, que no importó el clima, que no importó. Tú dijiste: Dios me llamó, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Tu prioridad, amado, amada, es decirle: Señor, heme aquí, soy materia disponible. Usa mi vida.